Bueno, y seguimos aquí en Enfoque Matinal, ahora en este segmento que les involucra directamente. Vamos a hablar de sus derechos como consumidores y como cada 15 días los lunes tenemos con nosotros al licenciado Julio Alexander Mercedes, encargado de educación de Proconsumidor. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación y para nosotros es un gusto cada 15 días venir aquí a ofrecer información a la población sobre sus derechos y sobre qué hacer para reclamarlos. Antes de arrancar directamente con el contenido de hoy, que es cómo hacer una reclamación, vamos a recordarle a ustedes nuestros teléfonos en el estudio para que puedan participar. Estamos en el 809-683-8785, 809-683-8786 o en las redes sociales con @CDN37 y el hashtag Enfoque Matinal. Julie, ¿cómo hacemos una reclamación si entendemos que de alguna manera un servicio o un producto no se corresponde con lo que debería ser? Muy bien, primero me gustaría hacer una especificación respecto a lo que es una reclamación, lo que es una denuncia y lo que es una queja. Perfecto. Para que podamos entender y así cuando se le presenta la oportunidad a un usuario sepa qué hacer. Sepa qué hacer. En primer lugar, una reclamación es una solicitud que presenta un consumidor para exigir la satisfacción de un interés personal. Es decir, tú eres afectado de manera directa por un mal servicio o por un producto que no satisface tus necesidades, por un producto dañado, entonces tú haces una reclamación para que se te retribuya esa situación, ya sea el bien o el servicio que no has recibido directamente. Okay. Por el contrario, una denuncia es el acto por el cual un consumidor pone en conocimiento de una autoridad una situación X, sabiendo que existe una reglamentación, para que esa autoridad se encargue de hacer la verificación y se encargue justamente de poner sanción en caso de que pueda aplicar una sanción. Pero ahí no estoy esperando que me devuelvan el dinero. Exacto. O que me den un servicio nuevo, un producto nuevo. No, exactamente. La denuncia se hace para que el mal que se está originando, el mal pueda solucionarse. Ok, perfecto. ¿Y una queja entonces? Una queja es una acción en donde hay una afectación, es decir, una persona o un grupo de personas se ve afectado por un hecho, pero que realmente no representa una violación a ninguna normativa. Entonces, dame un ejemplo, Julio. Bueno, tú vas en una queja, por ejemplo, tú vas sobre el transporte. Una persona, por ejemplo, se forma un charco de agua en una zona y por el uso del transporte de los carros, todos los que están en esa zona están afectados porque se le daña la pintura de su casa cada vez, o por ejemplo tú estás en se derrama algo en la carretera y hay varias personas que tienen accidentes, que se le dañan piezas de vehículo, se te puede dañar incluso parte de una casa, como te decía otra vez, con la pintura. Hay una situación. Tú realmente no sabes si hay una reglamentación para el que se le derramó eso, si hay una sanción a una autoridad que tiene que ver, pero hay un daño. Entonces, como hay un daño, tú tienes que expresar esa situación de inconformidad para que eso se resuelva. En dado caso de que las quejas sean recurrentes o que afecten a un gran número de personas, eso puede llevar a una acción de reglamentación de esa situación X. Ok, perfecto. Entonces, ya cuando yo siento que deben devolverme, ya sea en efectivo o resarciéndome por un servicio no prestado, y quiero hacer una reclamación, ¿cuáles son los pasos que debo dar? Entonces, hay 3 pasos sencillos. El primer paso es que el consumidor o usuario se dirija directamente al establecimiento donde recibió el servicio o al establecimiento donde adquirió el producto como tal. Entonces ahí se inicia el proceso. Entonces el consumidor va, el usuario va y hace inicialmente el reclamo ahí, expone su situación ante el proveedor determinado para que la situación se resuelva. En teoría, si tuviéramos empresas 100% responsables, los reclamos no pasarían de aquí. Entonces tú vas al establecimiento y el establecimiento realmente te responde ante la situación X que se te haya presentado a ti con un producto o con un servicio que tú no has recibido. Y puede quedarse ahí. Y podría quedarse ahí. Hay que decir que en nuestro país hay muchas empresas que sí hacen esa acción de responsabilidad empresarial, que más que todo es una satisfacción para el cliente y les gusta siempre tener a sus clientes bien motivados. Entonces, esa es la primera situación. Ahora, ¿qué pasa cuando no se resuelve en ese momento? Hay un segundo paso que también es en el establecimiento y que eventualmente ya lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión,
y es que esa misma reclamación nosotros podamos asentarla en el libro de reclamaciones. Entonces, el libro de reclamaciones... Que es de Proconsumidor. Lo hemos llevado adelante nosotros, pero realmente el libro de reclamaciones es del consumidor. Okay. O sea, es una herramienta que tiene el consumidor. Pero digamos que es un contacto entre Proconsumidor y el consumidor, o el consumidor y Proconsumidor. Es un control, ustedes son los que lo revisan, ¿no? Exactamente, es un control que Proconsumidor lleva justamente para evidenciar los reclamos de los consumidores que se dan en el mismo establecimiento. Ok, Julie, tenemos una llamada telefónica, vamos a darle la bienvenida a este televidente. Buenos días. Su nombre y su pregunta. Buen día. María Trinidad. Yo tengo una pregunta que es media larguita, pero es importante. Trate de hacerla un poco no tan larguita. Vamos a ver. Sí, a mí se me dañó la luz y yo llamé inmediatamente a la corporación y duraron 5 días sin venir a darme el servicio. Entonces se me quemó el valor de más de 40,000 pesos en electrodoméstico y cosas. Y me dijeron que vaya a reclamarlo. Y cuando fui me dijeron que busque un electricista y un técnico para que me arregle todo y le lleve la factura para ellos pagarme. Pero yo hice todo eso y cuando yo fui vinieron de Protecon, vinieron de allá, le tomaron fotos, hicieron todo. Ya estaba todo resuelto, ¿verdad? Me dicen que no me van a pagar nada porque todo estaba nítido. Que no se explotaron paredes, que no hubo muertos, nada de eso. ¿Qué hago en ese caso? Bien, en este caso, situación. Sí, es compleja. Se supone que en Protecon debieron darle otro tipo de respuesta. Yo le sugiero a ella que lleve su mismo caso en Proconsumidor, porque como sabemos, Proconsumidor actúa de manera supletoria cuando hay una ley que que no resuelve adecuadamente las... ¿Qué debe presentar ella a Proconsumidor? ¿Esta es una reclamación? Las mismas evidencias que le han dado tanto en la EDE correspondiente, la suplidora de su servicio, como la misma que le dieron en Protecon. Para que la señora sepa, ¿cuál puede ser su primer contacto con Proconsumidor? ¿Algún teléfono? Puede ser vía telefónica. Nosotros tenemos un servicio telefónico 809-567-8555 y desde el interior, sin cargos, 1-809-200-8555. Bueno, ahí está el enlace para que haga esa reclamación. En este caso sería una reclamación, como es lo que estamos viendo en este segmento de hoy. Pido mi libro de reclamaciones, registro. Registra la situación que hay. ¿Qué particularidad tiene el libro de reclamaciones? Que al final establece el tiempo en el cual el proveedor le va a suministrar la solución a su problema, o al menos le va a dar respuesta de cuál es el procedimiento a seguir para la solución de su problema. ¿Cómo así? ¿En qué lugar lo dice, lo indica? Es un formulario, en el libro de reclamaciones tú llenas un formulario, al final hay un tiempo en el que el proveedor va a ofrecer la respuesta. ¿Y uno se queda con una copia? Y con el original. El consumidor se queda con el original porque tiene la copia desprendible. Sí. Entonces es importante esto, que el formulario quede totalmente lleno para que el consumidor se asegure de que el proveedor se compromete a una fecha específica en la cual le va a ofrecer la respuesta a su situación. ¿Qué pasa si la respuesta no es satisfactoria o si simplemente no hay respuesta? Ahí viene el tercer paso de nuestra reclamación. Es que entonces usted se dirige con esa hoja, que es un comprobante adicional, junto también con otras evidencias de que usted hizo un reclamo directamente en el proveedor, tuvo que acudir al libro de reclamaciones y aún no se ha solucionado, entonces se dirige a Proconsumidor. La gente suele pensar que Proconsumidor tiene como un equipo SWAT y que cuando uno llama va a llegar de inmediato y rápidamente le va a resolver el problema, y no entiende también que hay un proceso. ¿Cómo les explicamos? Porque cuando a uno le pasa algo así, está muy enojado, si es un servicio que necesita de emergencia, lo quiere para allá. ¿Cómo explicarle eso? Vamos a tener esa preguntita en hold, porque tenemos una llamada y queremos darle prioridad a nuestros televidentes. Buenos días, su nombre, su pregunta. Gracias, le habla la señora, buen día. Buen día. Le habla la señora Darcia Pérez de Ciudad Bonita en la Jacobo. Mi pregunta es con relación a, uno está en una compañía X de teléfono y uno quiere cortar con ese servicio. Se supone que uno tiene un contrato de 18 meses, pero si uno no está conforme con el contrato, yo quisiera saber cuáles son los pasos para uno poder salir de ellos, porque ellos dicen que uno debe de pagar una penalidad, o sea, prácticamente el contrato entero para poder salir de ellos.
pero si uno no está conforme, uno debe de, en algo debe de beneficiar a uno, por lo menos esa institución. Sí, claro que sí. Mire, el Indotel, que es quien regula los servicios de telecomunicaciones, en el 2011, me parece, emitió una resolución que tiene que ver con el servicio de las telecomunicaciones en general hacia los usuarios. Y uno de los aspectos que trata esa resolución es que el usuario, o sea, las telefónicas, no le está permitido lo del contrato a 18 meses, a 12 meses, excepto en el caso de que el usuario esté financiando un aparato. Es decir, yo no tengo teléfono, no tengo aparato, quiero sacar una línea o el cable y con la cajita, entonces yo voy a la telefónica, solicito mi línea de teléfono, financio mi aparato telefónico, entonces sí la empresa tiene la opción de ponerme un contrato con un plazo determinado. Por el aparato, sí, por no el por aparato. La línea. Incluso debe aparecer en el contrato el valor del aparato y el valor del servicio por separado, para que si yo decido en algún momento saldar el aparato, solo sigo pagando la parte del servicio. Entonces yo le sugiero a ella que llame al Indotel para que le den una información más acabada de cuál es el proceso que debe seguir para ella desligarse de ese contrato sin tener ninguna penalidad. Tenemos otra llamada, vamos a darle la bienvenida. Parece que se cayó ahí. Se cayó. Vamos a hablar entonces del tema de esa desesperación que le entra a uno cuando hace su reclamación y que no entiende que hay un proceso. Primero, antes del proceso, yo quisiera decirte qué debe llevar la persona cuando va a Proconsumidor. Que eso es importante porque a veces tú te trasladas de un sitio lejano, llegas allá y llevas la mitad de los documentos que realmente se te requerían. ¿Qué debemos llevar entonces? Primero, tu cédula de identidad. En caso de que sea un representante, pues debe llevar una copia de la persona que de quien está haciendo titular de la reclamación y también de quien le representa. Debe llevar las facturas, recibos, contratos y garantías del bien o del servicio sobre el cual va a poner la reclamación. También debe llevar, muy importante, si la reclamación tiene que ver, te voy a poner un caso específico, si es un asunto inmobiliario que tú compraste en plano. Si tú compras en plano, tú no estás viendo lo que estás comprando. Tú tienes un brochure que te dice, mira, así va a ser tu apartamento, con estas características. Pero luego le empiezan a faltar cosas en la entrega. Exacto, es importante que todo consumidor guarde, en este caso, los brochures promocionales de todo. O incluso, hay empresas que ponen una promoción y un mes después que tú tienes la reclamación, no encuentras por ningún sitio el brochure que contemplaba los lineamientos exactos de la promoción. Y tú dices, ¿y cómo reclamo si realmente no tengo nada que avale lo que yo estoy reclamando? Entonces es importante guardar esto. Y si por alguna razón ya se ha ido al establecimiento, llevar también la hoja desprendible, la hoja original del libro de reclamaciones. Tenemos otra persona en línea, vamos a darle paso. Buenos días, su nombre y su pregunta, por favor. Mi nombre es José Martínez, muy buenos días. Buen día, adelante. Bendiciones para los dos. Gracias. Oye, mi pregunta va para el caballero. Yo tuve yo tuve una situación con Tricón. Sucede que yo tenía apenas además un mes y medio atrasado.